En busca de Charlotte Hayes. Capítulo 12. Charlotte tenía planes. Vivir la vida a lo grande, aunque no necesariamente con lujos, y después, con calma y del modo más estudiado y sensible, dar un último paso. Decidir sobre el cuándo y el cómo de su muerte. Darse la misma oportunidad, experimentar la fase a la que llegaba el resto de la humanidad, de forma natural e ineludible. Solo que ella tendría la ventaja, el maravilloso poder de escoger ese momento conscientemente. Entendía por qué eso no ocurría así en la naturaleza, por qué no estaba escrito de ese modo en el sino de ningún ser humano. Nadie, a excepción de todos aquellos que escogieron el suicidio y lo llevaron a cabo de manera irrevocable, nadie lograría reconciliarse con la muerte de un modo tan profundo y comprensivo como para llevarla a cabo, así sin más. Nadie quiere perderse a sí mismo. Ese es el gran miedo. Charlotte lo sabía. Cuando pensaba fría y nítidamente en ello, en el momento de tomar esa decisión, de prepararse, de enfrentarse a los últimos minutos y mantener su propia palabra, una flaqueza llena de un instinto arraigado la llevaba de nuevo a tierra, a salvo de la marea de sentimientos y emociones asfixiantes. Pensar en morir, tomar esa decisión. Todavía no sabía cómo lograría manejar esa situación, cómo hablar consigo misma sobre eso, cómo llegar a un acuerdo, a un estúpido e irrevocable acuerdo. Pero Charlotte sabía una cosa. El cansancio que sufría su corazón, la terrible extenuación a la que ya había sido sometido por demasiados años, le ayudaría a comprender mejor su decisión llegado el momento. Al menos esa era su esperanza. Descansar, finalmente, era como avistar una paz lejana, el horizonte brumoso de un oasis para un viajero que se arrastraba sobre su propia sed. Y Charlotte estaba muy cansada. Mucho. Pero, ¿había luchado a fondo por buscar otro tipo de solución? Merecía como mínimo agotar las posibilidades, tratar de descubrir si realmente nada podría cambiar su nueva esencia. Si pudiera hallar una cura o una vía para revertir aquella condición por la cual no envejecía, entonces podría vivir una vida normal, seguir envejeciendo a partir de ahí y, finalmente, algún día, fallecer de un modo natural. Y lo más importante, hacerlo junto a William. Pero para tratar algo sobrenatural, tendría que adentrarse en las profundidades de ese mismo mundo. Recordaba el verdadero nombre de la pitonisa, Frida Rosenweig. Con su esponjosa cabellera cobriza, ella se lo había dicho alzando un poco la barbilla. Aquel gesto de orgullo, de autorrespeto. Charlotte no tenía motivos para dudar de ella. No había tratado de venderle nada ni se había vuelto a poner en contacto tratando de manipularla con los trapos sucios que pudiera recopilar de su pasado. No era una cuentacuentos. Tenía cierta habilidad. Cierta, pero no sabía hasta dónde. Trabajaba por dinero, y eso podía dárselo. No era un problema. El sábado por la tarde, hacia el final de la fiesta de despedida que daba Theodore en honor a William, Charlotte pudo escabullirse por unos minutos. Se metió en la cocina, donde solía comer el servicio, y donde la pitonisa había ido en último lugar aquella noche en que la conoció, para fumarse un cigarrillo sobre la balconada que daba al jardín trasero. Le constaba que algunos de los empleados debían conocerla, o si más no, habrían entablado conversación con ella. Era una posibilidad. Enfundada en un largo vestido dorado, de estilo árabe con cuentas y cristales centelleantes, pasó con aire volátil y mágico por entre las alacenas y los fogones, como una delicada mariposa de hermosos colores lo haría en el tosco taller de un mecánico. Todos se detuvieron para mirarla, expectantes. Un par de camareros con levita a su derecha, una cocinera tras la encimera y 3 sirvientas con delantal y cofia dispersadas por la estancia. Sabían a qué se dedicaba Charlotte. En la mente de todos estaba el hecho de que no era mucho mejor que ninguno de ellos. Era una empleada. Cobraba 30 veces más, eso también lo sabían, pero en el fondo no tenía ni un nombre, ni una procedencia, siquiera una reputación que exigiera mayor respeto por parte de ellos que el que le debieran a uno de sus compañeros. La lejanía y meticulosidad con que la trataban venía de la propia fuerza que ella misma emanaba.
la silenciosa fiereza que destilaba la expresión de Charlotte y la majestuosa elegancia que la envolvía era algo que sí formaba parte de ella. Del mismo modo se habrían sentido si la hubieran visto entrar con un simple pantalón y un jersey cualquiera. Imponía respeto. Ella misma marcaba esa distancia y nadie se atrevía a propasarla. Se acercó al grupo de mujeres jóvenes, que enderezaron la espalda al verla dirigirse hacia ellas. Tenían los ojos muy abiertos y la expresión seria, adoptando sus posturas más profesionales. «Necesito una información bastante sencilla», dijo Charlotte. Las 3 sirvientas esperaron con estudiado silencio, pero con gesto receptivo. Una de ellas, la más joven, parecía bastante más cohibida que las demás, y daba la impresión de querer esconderse entre los hombros de las otras 2. Tenía el pelo corto ondulado, la piel muy clara, más pálida en aquel momento, y unos ojos de un tono irreconocible, que básicamente se confundían con el resto. Su fisonomía, sin embargo, era delicada e incluso elegante. Charlotte pensó que, debidamente vestida y maquillada, sería en realidad muy guapa. Hace un par de meses, Theodore contrató a una mujer, una pitonisa que vino a entretenernos una tarde. ¿La recordáis? Las 3 a la vez asintieron. «Tengo que contactar con ella», dijo entonces Charlotte, y no dijo más. Eso les bastó. El mensaje era claro, pero no daba detalles. Charlotte había aprendido a no darlos. Siempre empeoraba las cosas, y ante un asunto clandestino, la información debía administrarse a cuentagotas. Se miraron las unas a las otras en un gesto sutil, casi sin cambiar la postura, pero fue la joven del medio, la de los rasgos delicados que tan injustamente pasaban inadvertidos, la que acabó hablando. Su voz, tal y como esperaba Charlotte, era un hilo frágil e inseguro. «Yo sé dónde vive». Las otras 2 no parecieron sorprendidas por la confesión. Probablemente habían hablado entre ellas. Sería lo más normal. La joven en cuestión se atusó con una mano casi temblorosa la cofia blanca bien prendida a su cabello. Después sonrió por un instante, y al momento siguiente la sonrisa se le quebró por varios puntos sobre los labios. Una sombra de vergüenza sobre sí misma la hizo temblar imperceptiblemente. Charlotte trató de hacerla sentir más tranquila. Sonrió con dulzura y asintió un poco con la cabeza. Los camareros, todavía a la derecha sobre una encimera, fingían no escuchar la conversación y no sentirse tan desconcertados como el resto de las empleadas. «Lo sé porque vive en mi barrio», se excusó la joven. Creyó que necesitaba una excusa, aunque no era así. «Bien, ¿podrías darme su dirección?», preguntó Charlotte amablemente. «Claro», respondió rápidamente y se movió inquieta, dándose la vuelta para encontrar un papel y un bolígrafo sobre la encimera que tenía a su espalda. Comenzó a escribir con esmero sobre el pequeño papel amarillo. Era un bloc de notas donde el equipo apuntaba las órdenes del menú. Después, y revisando su propia letra escrita, se dio la vuelta y le alargó la nota, alzando los ojos en el momento en que Charlotte la tomaba entre sus dedos. Charlotte revisó también lo que había escrito. «No conozco su piso exacto ni el número de su edificio, pero es el que está pintado de azul justo enfrente de un puesto de flores muy grande sobre el paseo de la Rambla. Todo el mundo lo conoce», añadió la joven. El tono de su voz había disminuido hacia el final, pensando en si Charlotte se sentiría decepcionada. Pero la vio asentir y sonreír de nuevo. Eso la calmó. «No te preocupes. No necesito nada más. Con esto será suficiente. Gracias». Charlotte encaminó sus pasos hacia el salón de nuevo. Por el camino, entre las sombras de uno de los pasillos, guardó la nota discretamente en su bolso de mano. Al día siguiente iría a ver a la pitonisa. Hacia el final de la noche, todos sufrían los efectos del alcohol. Normalmente Charlotte no bebía demasiado, apenas para salvaguardar las apariencias. Por norma, le gustaba estar sobria para no caer en ningún error o descuido. Encendió un cigarro y se apoyó en una de las paredes junto a la ventana. William permanecía de pie junto a la chimenea, charlando con Amanda Schubert y su marido, o más bien el matrimonio hablaba entre sí. William mantenía la atención en ella, disimulando de vez en cuando, pero volviendo siempre hacia Charlotte. Sonreía de un modo pausado. Ella no rehuía sus largas miradas. Era suficiente aquel gesto para decirse muchas cosas.
No es que William fuera a desaparecer por completo, solo se marchaba de la casa de invitados. Por lo demás, todavía seguiría en Múnich y asistiría a muchos eventos de los que participaba Theodore. Solo que Charlotte sabía, ambos sabían, que eso tenía los días contados. William tendría que atender la empresa familiar en Inglaterra tarde o temprano, aunque no estuviera estrictamente atado allí. Y Theodore no se quedaba mucho tiempo en ningún lugar. Ella terminaría su contrato con él en breve, apenas 3 meses, y después iniciaría su plan de evasión. Claro que ahora las cosas no estaban tan claras para Charlotte. Charlotte estaba inquieta por el hecho de que William se marchara de la villa. Un par de meses antes había odiado la idea de que él se trasladara allí. La había atormentado el hecho de verle cada día, de tener que fingir y de ver cómo poco a poco la presencia de él se volvía indispensable, incluso para ella. Ahora, saber que se marchaba le provocaba una profunda desazón, con la que tendría que lidiar en breve, pero, por el momento, había algo que ocupaba su más inmediato interés: la pitonisa. Era domingo. La villa estaba más quieta y silenciosa de lo normal, debido a la fiesta en honor a William de la noche anterior. Había sido una reunión con familiares y muy pocos amigos íntimos, así que todos, incluso Theodore, habían bebido más de la cuenta. Charlotte, sin embargo, se despertó muy temprano. Sabía que tenía unas 3 horas como máximo antes de que despertara Theodore. Pero en esas 3 horas tenía tiempo de sobras para localizar a Frida. La joven del servicio tenía razón. Era fácil de localizar el edificio azul cielo frente al puesto de flores de la Rambla. Charlotte bajó del taxi y se acercó al portal con la esperanza de que pudiera averiguar el piso exacto de la pitonisa. Los buzones se encontraban en el exterior, en el lado opuesto al interfono. Recorrió con la vista cada uno de ellos, tratando de dar con el nombre de ella. Allí estaba, en el 4.º piso. Presionó el botón por un par de segundos y esperó. «¿Sí?», dijo una voz a través del pequeño altavoz. Charlotte tomó aire y respondió. «¿Frida? Soy Charlotte. Charlotte Hayes. Theodore Edelman la contrató en mayo. Usted y yo estuvimos hablando después de la actuación. ¿Lo recuerda?». Un largo silencio siguió a las palabras de Charlotte. Ella ya se lo esperaba. De lo que no estaba segura era de lo que vendría a continuación. «¿Qué quiere?», preguntó Frida con voz dura, una voz que indicaba que no deseaba andarse con sutilezas. «Solo hablar. Vengo sola. Nadie sabe que estoy aquí». Todavía hubo un silencio, pero la puerta se abrió. Charlotte tomó el ascensor y salió en la 4.ª planta. Miró al lado y lado del pasillo. Solo había 2 puertas allí, y una de ellas se desencajó en aquel mismo momento, al abrirse unos centímetros. Un ojo y parte de una mejilla de piel muy clara asomaron por el hueco. Frida Rosenweig reconoció de inmediato la figura que se detenía entre las sombras del pasillo frente al ascensor. La fina chaqueta de piel muy cara, el bolso y los zapatos impecables, el cabello oscuro, perfecto sobre los hombros y en caída hasta el pecho, los rasgos marcados, la piel bronceada. Recordaba perfectamente la conversación que tuvieron en la villa de Theodore Edelman. Recordaba, sobre todo, las sensaciones desconcertantes que percibió al intentar leer su mano. Y supo entonces que probablemente ella necesitaba ayuda, pero Charlotte había zanjado la conversación de un modo tan abrupto que dejaba muy claro que no deseaba que nadie se metiera en sus extraños asuntos. Así que no entendía por qué ahora, a una hora intempestiva de la mañana, aquella misteriosa mujer llamaba a su puerta, a la puerta de su propia casa, nada más y nada menos. Cuando Charlotte estuvo frente a la puerta, Frida abrió del todo y se mantuvo unos segundos bloqueando el umbral. La miró cuidadosamente, después se hizo a un lado y la dejó pasar. El interior del piso era acogedor. Era un ambiente lleno, cargado de color y de decoración. Los muebles parecían reliquias recogidas de un mercadillo. Candelabros y velas cubrían las superficies de varios de ellos. Había muchos libros, la mayoría apilados, incluso en el suelo. El sofá estaba cubierto por coquetos cojines de colores vivos y tacto sedoso. Una gran alfombra vieja se confundía con el suelo de parquet oscuro. Charlotte dio unos pasos erráticos por la sala. No tardó en darse cuenta de que las cortinas arrastraban por el suelo. Eran largas telas colgadas sobre la barra, sin demasiado cuidado.
Frida encendió un cigarrillo y dejó el mechero sobre la mesa. Llevaba puesta una falda de lino de corte irregular y una simple camiseta de algodón. Esta vez llevaba la enorme cabellera rojiza recogida con una goma, algo inútil, ya que varios mechones escapaban de la coleta y le caían sobre el rostro. ¿Debería ofrecerle una taza de té o un café?, preguntó, interrumpiendo el escrutinio de Charlotte. Cualquier cosa estará bien. ¿Qué tal si nos tuteamos?, añadió en un suspiro. Estaba acostumbrada a las formalidades, pero sentía la necesidad de relajarse para tratar el tema que estaba a punto de tratar. Frida asintió, conforme con ambas cosas. Fue a la cocina, preparó 2 infusiones de hibisco con miel y limón y volvió al pequeño salón. Le hizo un gesto para que se sentara en la butaca mientras ella tomaba asiento en el sofá. La pitonisa cruzó las piernas, con las manos entrelazadas al lado y lado de la rodilla. Esperó en silencio unos segundos. ¿Y bien?, terció al fin. La indecisión de Charlotte comenzaba a ponerla nerviosa. Charlotte se levantó de la butaca. No tenía ni idea de por dónde empezar. Se dio la vuelta y miró por la ventana. El cristal estaba perlado por restos secos de lluvia de días anteriores. «He venido porque necesito tu ayuda», dijo sin darle más vueltas. «No hay nadie a quien pueda acudir en este caso. Probablemente ni siquiera a ti». «Empezamos bien», soltó Frida en un tono irónico, con una sonrisa ligeramente burlona. Charlotte contuvo el aire en sus pulmones y prosiguió. «Nadie sabe esto que te voy a explicar. Bueno, no es del todo así. Una vez se lo confié a una persona, pero de eso hace muchos años, y probablemente ahora él esté muerto», puntualizó pensando en Nergi, el monje budista que conoció en Katmandú. Necesitó de una larga pausa para superar ese pensamiento. Después tragó saliva, pensó en William y añadió: «Ahora mismo, la única persona que sabe mi secreto resulta ser precisamente la causa por la que necesito ayuda. Así que, ¿cuánto sabes de asuntos sobrenaturales?». Frida no estaba segura de estar entendiendo nada en absoluto, pero aún así contestó: «Digamos que me he llevado mis sustos, lo suficientes como para creer en lo que hago». No hubo respuesta por parte de Charlotte. Frida la observó recapacitar sobre aquellas palabras, volviéndose a sentar en la butaca y reflexionando un poco más. «Pero ningún caso como el mío», afirmó más que preguntó Charlotte. La pitonisa comenzó a asentir lentamente, como si tuviera que reconocerse eso a sí misma. «No, nada parecido». Charlotte asintió a su vez. Se mordió el labio como si ese detalle ya fuera definitivo, para prever si la visita había valido la pena o no. A Frida no le gustó aquel gesto. Estaba acostumbrada a que la juzgaran de antemano, pero seguía molestándole invariablemente. Se removió sobre el sofá sin encontrar la postura adecuada y dijo: «Oye, ¿por qué no empiezas por el principio? Así de simple. Necesitas mi ayuda, ¿no?». «Así es», admitió Charlotte. «Pues no voy a poder ofrecértela si no me empiezas a hablar». «Esto no puede salir de aquí», replicó Charlotte. «¿Acaso dije algo delante de todos tus amiguitos, peces gordos, cuando intenté leer tu mano y vi lo que vi? ¿No crees que si esa hubiera sido mi intención, ya habría aireado a los 4 vientos lo extraña que eres?». «¿Lo viste? ¿O fue más bien una sensación?», preguntó Charlotte, como si aquello fuese importante. Frida se recostó de mala gana sobre el respaldo del sofá. «Es complicado. No es exactamente una visión, pero sí me llegan imágenes», explicó con voz lacónica, como si hubiera tenido que explicar eso mismo tan solo unas cientos de veces. «También tengo sensaciones», añadió adelantando el cuerpo en un claro gesto de impaciencia. «¿Vas a contarme qué ocurre de una vez por todas?». Charlotte tragó saliva, metió la mano en el bolso y puso un fajo de billetes sobre la mesa de centro que se interponía entre ambas. «Por tu silencio», dijo. Frida permaneció muy quieta, con sus redondos ojos muy abiertos fijos en Charlotte. Después desvió la mirada hacia el fajo de dinero, lo tomó en la mano y se levantó, dirigiéndose hacia la puerta de entrada. Charlotte observó sin entender la reacción en sí, pero comprendió cuando la pitonisa abrió la puerta y esperó de pie junto a ella. La invitaba a marcharse. Charlotte se levantó y se acercó hasta ella, deteniéndose en el pasillo de entrada. Frida tenía la mano extendida hacia ella, ofreciéndole de vuelta el fajo de billetes. No estaba segura de qué había hecho mal,
de qué modo la había ofendido o si sencillamente el trato no le interesaba. Pero Frida Rosenweig, con el rostro completamente serio, se lo aclaró enseguida. «Esto no funcionará si no confías en mí», dijo. Charlotte comprendió. Era cierto, no confiaba en ella, pero no era nada personal. Charlotte sencillamente no confiaba en nadie. Había tenido que ser así durante mucho tiempo. En esta ocasión, sin embargo, iba a tener que suprimir su más fiero instinto de supervivencia. Merecía la pena intentarlo. Al menos, nunca miraría atrás y se reprocharía no haberlo intentado todo, por William y por sí misma. La pitonisa vio cómo Charlotte alargaba la mano y cerraba la puerta de nuevo. Ambas permanecieron de pie en el pequeño vestíbulo, todavía dentro del apartamento. «Está bien», dijo Charlotte. «Lo haremos a tu manera».